Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo. Con muchísima alegría quiero comunicarles que a partir de octubre vamos a volver con Ciudadanos Librópolis y vean ustedes a quién tengo por acá, a una persona que hace muchísimo tiempo quería hablar con él y conocer muchísimo. Todos lo conocemos desde hace mucho tiempo, lo vemos en diferentes medios sociales, redes sociales y medios de comunicación en Costa Rica, el crítico de cine, don Mario Giacomelli. Don Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Alfredo, ¿qué tal? Para mí un placer, más bien gracias a usted por invitarme. Me parece que lo que usted está haciendo con esto de los libros es muy importante, es bellísimo y para mí un honor de verdad ser parte de esto, aunque sea un poquito. Ay, le Nada más agradezco como muchísimo, le agradezco un muchísimo. pequeño aporte. Cuéntenos, don Mario, vamos a ir un poquitito como con sus recuerdos. ¿Cuáles son los libros que usted recuerda de su infancia, de su juventud, que a usted le marcaron de alguna u otra manera? Bueno, yo como premisa le puedo decir que crecí en una familia donde, por suerte mía, se leía bastante, se lee bastante todavía. Mi papá, mi mamá son buenos lectores, sobre todo mi hermana mayor, María Francesca, es una lectora formidable y entonces yo como que agarré mucho de ella. No soy tan buen lector como, digamos que no soy de los que se pueden leer un libro diario, yo soy como lento. Y ese no sé si es un problema o qué, porque me han contado siempre que en realidad los verdaderos lectores se devoran el libro y lo retienen en la cabeza y todo. Bueno, a mí me gusta como ir despacito, ¿verdad? Pero sí he heredado eso de mi hermana de leer y desde pequeño, digamos, leo, después obviamente la escuela, el colegio ha sido donde yo he empezado como que ahí le dan las tareas, ¿verdad? Yo recuerdo sobre todo el último año de colegio fue el periodo en que nos daban de leer muchos libros y para hacer tareas y comentarlos. Entonces ahí empecé como con los clásicos y me gustaron mucho. Pero tengo un problema, digamos, un problema, no sé si es un problema. Y digamos, yo desde muy jovencito me enamoré del cine, para empezar. Entonces empecé a dedicarle mucho tiempo a ver películas y a veces a descuidar la lectura por ello. Y me encantan los cómics. Entonces eso es algo como que también un poco me ha alejado de la literatura. En lo que son los libros, digamos, he desarrollado una pasión desenfrenada por la literatura fantástica, sobre todo lo que es ciencia ficción. Entonces ahí tengo varios autores que he ido conociendo, de los que me he leído casi todo. ¿Y qué le puedo decir? Para mí un recuerdo que es muy grato y como que es fundamental de mi vida de lector, pero de mi vida en general, es un verano, no quisiera equivocarme porque ha pasado tiempo, pero creo que fue el verano de 1977 y tenía yo unos 13 años de edad. Si no es 77, es 78, entonces entre 13 y 14 años de edad, donde yo empecé a leer por recomendación de un amigo El Señor de los Anillos. Wow. Y bueno, ahí yo pasaba el verano en un lugar ahí de playa donde quedábamos ahí los 3 meses de las vacaciones de verano de la escuela. Entonces mi recuerdo es que yo pasé esos 3 meses de mediados de junio hasta mediados de septiembre, digamos, leyendo El Señor de los Anillos. Y Qué lindo. terminé los 3 libros y es así como para mí es lindísimo todavía recordar porque era como de estar en la playa, estar un rato con los amigos y después volver al libro, meterse ahí al mundo de la tierra de medio y, y, Claro. y después volver un chapuzón en el mar y otra vez, ¿verdad? Y todo, y estaba totalmente, yo pasé metido en ese mundo de Tolkien durante 3 meses, para mí inolvidable. Después leí El Hobbit, El Silmarillion, Qué lindo el Tolkien. recuerdo, Mario. Y yo me imagino que ya después, cuando usted vio las películas por primera vez, fue recordar su adolescencia también, ¿verdad? Cuando leyó esas Sí, claro, no, novelas. bueno, digamos que para mí, bueno, además eso es un bonito recuerdo también, que es un récord que yo tengo del mayor número de horas o el más tiempo que yo he pasado dentro de un mismo cine. Y fue cuando pasaron la versión original del Señor de los Anillos, la versión de dibujos animados, que creo que también fue como 79, si no me equivoco.
fue poco después. Entonces yo ya conocía el libro, vi la película, me volvió loco, me pareció de lo mejor que yo había visto en, todo el cine, en toda mi vida, en lo que es cine de animación. Además, uno acostumbrado a ver siempre lo mismo de Disney, ¿verdad? Y esa era una Claro, animación diferente y muy bien realizada. Entonces yo me acuerdo que la película es larga, son como 2 horas y media. Y iba con unos amigos y nos quedamos viéndola 2 veces. Entonces, entre avances y todo, era una época donde no lo echaban a uno, ¿verdad? Una vez que ajá. entraba en el cine, podía quedarse hasta la noche y ver la película seguida. Entonces yo pasé como más de 6 horas en ese cine viendo El Señor de los Anillos 2 veces. Ay, qué lindo, qué lindo. Y eso fue, digamos, a raíz, seguramente que yo la disfruté mucho a raíz del libro, que ya había conocido el libro. Pero más bien a mí siempre me ha dado muchas veces lo contrario, Alfredo, y era que curioso, que muchos de mis gustos de literatura se deben a películas. Alguna película que a Claro. mí me impresionó mucho y digo, no, esto está basado en un libro. Ah, yo necesito leer ese libro. Ajá, Y ajá, así a mí me pasó pasó. bueno, aquí la tengo porque, porque siempre la menciono porque ya es conocida, es Richard Matheson. Y yo vi una película, bueno, esta es la novela, Soy Leyenda, Qué que bueno, bueno. es conocida, creo, más o menos, la han hecho varias reediciones. Yo vi en el cine una película que se llamaba El Hombre Omega con Charlton Heston y me encantó la idea esto de que es como decir un Drácula al revés, ¿verdad? Un mundo donde todos son vampiros y hay un solo sobreviviente, un solo ser humano, me llamó poderosamente la atención y digo, tengo que ver la novela. Y después de leer la novela me di cuenta de que en parte se habían paseado en la novela, en la película. Claro. Si uno no lo sabe, no tiene el punto de referencia, le gusta y ok, pero ya tener la referencia, uno dice, ay no, Dios mío, la segunda mitad de la película contradice más bien el espíritu de la novela, de que él está solo y ¿verdad? Todo lo que tiene detrás, de que el concepto es como que lo del monstruo es un concepto de mayoría. Si Claro, todos son claro. monstruos, el único que no es monstruo se convierte en él mismo. Entonces, digamos que en la película se pasearon en todo ese concepto. Pero bueno, por decirle que algo que después de ahí, cine y literatura para mí van como de la mano, siempre, aunque sí admito que en los últimos años he dejado de leer bastante y me he dedicado Ujú. por la profesión que hago y digamos que no tengo más tiempo estoy viendo películas como a cada Claro. rato, ¿verdad? Entonces, eh, usualmente cuando empiezo a leer un libro es un libro de cine, que eso también yo lo puedo enseñar aquí, estoy rodeado, así como usted, lo veo bien en buena compañía de libros, yo también, y la gran mayoría son libros de cine. Qué lindo. Y don Mario, bueno, es que ahorita yo tenía unas preguntitas preparadas para usted y ahorita que nos empieza a contar todo esto, surgen un montón de preguntas más, ¿verdad? Porque ahora mencionó algo súper interesante que, claro, nosotros tenemos como este concepto de literatura más que todo como lo que son como novelas y cuentos y poesía y teatro, ¿verdad? Y dejamos como muy de lado algunos otros géneros, pero usted acaba de mencionar uno que ahora está, bueno, yo siento que ahora mucho más, ¿verdad? En boga que antes, sobre los cómics, ¿verdad? Y las novelas gráficas, que para mí hay algunas novelas gráficas que son geniales, excepcionales, con muy, muy bien estructuradas, ¿verdad? Con una historia súper sólida y todo. Y que también las podemos disfrutar muchísimo y no necesariamente tienen que tener el formato de una novela, ¿verdad? Claro. Eh, No, no, pienso también que ya los cómics han llegado a un nivel donde en muchos casos podemos hablar de arte, de una forma de expresión artística. claro, De todo, ¿verdad? definitivamente. Hay cómics que son de pura, no sé, chatarra, por decir, de comida rápida Sí, sí, para sí. pasar el rato, y hay otros que uno le nota desde la gráfica y el guión. Y así hay libros también, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Y entonces, y cuéntenos, ¿cuáles son sus cómics favoritos o sus novelas gráficas favoritas? Podríamos hablar largo y tendido de esto.
que viera que yo tengo algunos, también tengo algunos favoritos. Eh, Hay un artista gráfico que es también, bueno, sí, que es sobre todo dibujante, porque después los guiones usualmente se los hacían otros. Se llama Alberto Brecha, es un artista uruguayo que radicado en Argentina, y después con lo de la dictadura militar se fue a Europa y estuvo haciendo, digamos que este es uno de los favoritos que tengo. Alberto Brecha tiene una novela gráfica que se llama Los hombres con los ojos de plomo. También es como de fantasía, terror, con unos artes en blanco y negro tan sugestivos, y la historia, digamos, es de las pocas novelas gráficas donde yo he sentido como que se me erizaba la piel leyéndola, y como que realmente me impactaba, porque, ¿verdad? El terror, mentira que el terror le da terror a uno, ni siquiera en el cine, es dificilísimo que hay una película que lo asusta realmente. Uno está ahí cómodamente sentado en la butaca y sabe que no le va a pasar. Tiene que ser realmente un buen director y que conoce los trucos para darle para inquietarlo por lo menos, y Claro. menos en un libro o unos cómics. En ese caso sí me pasó. ¡Ay, qué Así como me bonito! pasó con la novela del Exorcista, por ejemplo. Otro caso típico de que yo vi la película, después me dio curiosidad de leer la novela, y la novela es una cosa impresionante. Yo O sea, recuerdo, mucho más. otro recuerdo. Yo no me he animado a leer El Exorcista, No, para mí es mucho más impresionante la novela pero, de la película. Yo ajá, recuerdo también otro recuerdo juvenil de tener el libro del Exorcista ahí a la par de la cama y de leer, como es costumbre de uno, leer algunas páginas antes de dormirme. Dios guarde, no se puede, porque le quedan como los parlamentos que vienen. claro, claro. No, 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 Mira, no. a mí me encanta toda la literatura de misterio, horror, suspenso, gótico. En la parte de terror me gusta muchísimo el terror psicológico, ¿verdad? Más que el terror como de monstruos y bichos y cosas así, ¿verdad? Entonces, es como en la línea en que yo voy. Este libro que usted mencionó ahora también, Yo Soy Leyenda, pues conocemos que yo creo que es como la más común, la adaptación de Will Smith, y usted nos contó que es algo completamente diferente, que ni siquiera va con zombies y algo así, ¿verdad? Este, Bueno, mira que y ahorita que mencionó, disculpe, y ahorita que usted mencionó que también tenía esta otra adaptación como anterior, ¿verdad? claro, es que son tres más bien las adaptaciones que tiene Soy Leyenda. La Ah, primera era una versión como en blanco y negro, muy bajo presupuesto, filmada en Italia con Vincent Price, y es como la única que realmente es fiel a la novela. Era que curioso, porque no está muy bien hecha, tiene sus defectos, tiene Vincent Price, que es un gran actor, pero ahí lo claro. ponen a sobreactuar mucho, y es curiosa, pero es la única que se mantiene fiel a la novela. El Hombre Omega, que es la de los años 70 con Charlton Heston, que es la que yo vi y que me enamoré del libro y del escritor, es muy fiel a la novela hasta la mitad. Y después se introducen otros personajes. Entonces ya no es solamente el protagonista solo Y en esta de Will Smith, que usted menciona, que es netamente la más conocida, es como si hubieran hecho un refrito de esta del Hombre Omega. O sea, hacen exactamente los mismos cambios, los mismos errores. Y digo, para mí no es importante el hecho de que cambian, de que ya no son, que es un mundo de vampiros, sino que son zombies. Bueno, se parecen, zombies y vampiros, ahí tienen Sí, algo, sí. algo en común. No es eso es el problema, pero sí el hecho de que él encuentra otros personajes le cambia muchísimo el sentido a la novela. Yo Claro. digo, no necesariamente, obviamente, las películas tienen la obligación de ser fieles a la novela, sobre todo cuando hay un productor que compra derechos de autor de una novela y después puede hacer lo que le da la gana, ¿verdad? A menos de que no haya una cláusula del contrato que el escritor se cubre un poco las espaldas en ese aspecto.
pero si no le pueden hacer el cambio. Y no es necesario para mí, digo, no es un requisito de una película que sea buena película, que sea fiel a la novela en la que está basada. Y lo importante es que sea buena película, pienso yo. De las películas que son adaptadas al cine por ser basadas en libros, ¿cuáles considera usted que son como muy, muy buenas películas en la parte técnica sin tomar en cuenta que sea una buena adaptación o no? Bueno, digamos que ahora que yo les mencioné lo del Señor de los Anillos, instintivamente me viene en mente esa porque es una gran realización, es un logro monumental lo que hizo Peter Jackson con esas tres películas. Y creo que ahí sí se mantiene incluso esa, ¿verdad? Esa supuesto requerimiento que hay de que son también bastante fieles al libro, o sea, no hay cambios drásticos, hay obviamente tal vez algunos cambios de cosas que se quitan para que no sea muy larga ese es el problema de casi siempre de las novelas, ¿verdad? Que tienen Claro. de las películas basadas en novelas, que tienen que reducir el texto original. El caso contrario de un texto pequeño que hay que inflar para hacer la película es mucho menos común. Y en ese caso también, a pesar de que son, si uno ve las versiones extendidas del Señor de los Anillos, creo que son como 11 o 12 horas en total. Wow. Es Sí, ¿verdad? sí, sí. Y es muy, creo que es muy fiel al texto original y a su espíritu. Y entonces digamos que ese es un caso, la verdad que Alfredo, casi siempre uno, si tiene la referencia de una novela antes de ver la película, casi siempre queda decepcionado. Porque, bueno, si la novela es buena, Uh-huh. si es mala, a lo mejor ni la termina uno. Pero, digamos, una buena novela le deja a uno ya una película en la cabeza. O sea, cuando uno lee un libro, se hace una película en la cabeza. Se está imaginando las escenas en base a las descripciones del escritor y a todos los elementos que le da, pero uno lo va realmente imaginando en su propia cabeza. Uh-huh. Cuando uno va a ver una película, creo yo que casi siempre queda uno decepcionado porque encuentra que la película no es tan buena como la que uno vio en su propia cabeza. Claro, A mí me claro. pasó así varias veces, además de que realmente son medios diferentes, entonces, sobre todo cuando son grandes obras maestras literarias, entonces están hechas para ese medio. Trasladarlas a otro medio significa hacer como un proceso de traducción, de diferentes traducciones, empezando de pasar del libro al guión. Después el director agarra el guión y hace su propia traducción, digamos, lo pone en imágenes, ¿verdad? Se va como, hay pasajes donde es probable que se vaya perdiendo algo, que se vaya, y que sí, quede uno con la idea de que la película está bien, tal vez, pero la novela estaba mejor, ¿verdad? Casi siempre. A mí también me ha pasado. ¿Sabe cuándo? Yo las excepciones que digo, las películas de Stanley Kubrick. ¿En Stanley serio? Kubrick es uno de mis directores favoritos. Ha hecho pocas películas en realidad, no fue muy prolífico, creo que es una docena de películas las que hizo, y digamos, él tuvo como una mala experiencia al puro principio de un guión original que no lo convenció, y como que él a partir de ahí decidió hacer películas siempre contando con una base sólida, una base literaria en la que se pueda trabajar, y entonces digamos que todas las películas de Kubrick están basadas en novelas. Y para mí, creo que me he leído casi todas las novelas originales. Es una fiebre mía, ¿verdad? Esta por una locura que tengo por Kubrick. Pero digo, casi siempre yo puedo decir, mejor la película. Wow. O por lo menos igual, digamos, porque, vean, el caso de la naranja mecánica. Ajá. Yo creo que desde el punto de vista literario también es una obra maestra, solamente el hecho de que está escrito en ese lenguaje imaginario, donde uno desde la primera página que está leyendo, que con estas palabras extrañas y esta forma de hablar como no sé, como de pachucos, ¿verdad? Que se siente que es una jerga juvenil de unos delincuentes callejeros, por así decirlo, y desde el principio uno se mete en ese mundo y para mí el libro es fabuloso, pero por ejemplo, solamente el cambio que le hizo el Kubrick
la decisión de quitarle el último capítulo a la novela, que realmente yo siento que es como el último capítulo de La Naranja Mecánica, es como un cerrar y un reiterar lo que ya está, ¿verdad? Es como un cierre para dejarlo. Y no hace falta, en Ajá. realidad. Sí, Y sí, como sí, lo sí, cierra sí. Kubrick, para mí es perfecto. Y así podría ser como otros ejemplos de cómo Lolita, incluso a mí, bueno, Lolita no es una novela que me guste mucho, y también creo que es de las de Kubrick, es tal vez la que menos me hace gracia, pero aún así son buenas ambas, ¿verdad? Y ahí también yo me quedo con la novela. Digo, perdón, con la película. Con la película. Wow. Sí. Ahora, antes de que empezáramos la entrevista, yo le dije, don Mario, ¿y qué hay que saber como para conocer tanto de cine? Y usted dijo, leer. O sea, eso para mí fue maravilloso, ¿verdad? No, no, absolutamente. No, no se lo dije porque fuera usted. Para mí es inconcebible, digamos, para mí todo el proceso de aprendizaje que yo he tenido en mi vida con respecto al cine ha sido siempre acompañando la visión de películas con lecturas. Desde lo básico, digamos, de leer en el periódico la crítica de la película, después de que uno la ve, entonces se tiene su propia opinión de ella, la confronta esa opinión con la de un experto, de alguien que pasa el tiempo bien. Para mí eso ha sido siempre como que me ha acompañado. Y después, sí, los libros de cine, digo, son el gran problema mío de que he dejado de leer ficción y otras cosas para dedicarme a eso, de leer libros de cine. Pero lo que pasa es que también es algo que me apasiona mucho. Claro, y de igual manera siento yo que es una lectura, ¿verdad? Usted está haciendo una lectura de otro medio, como mencioné Sí, claro. anteriormente, y pasa leyendo constantemente. ¿Qué libros usted nos recomendaría para conocer un poco más y adentrarnos un poco más al mundo del cine? Bueno, yo seguramente recomendaría algo como básico de general, genérico. Una historia del cine. Yo tengo varias y la verdad que no puedo decir que de haber encontrado uno que sea mala, que no se la puedo recomendar. Todas más o menos, sobre todo lo que son la historia del cine, que lo toma uno desde los precursores, ¿verdad? El cine mudo y todo. Más o menos se parecen. Entonces, eso es como muy importante, ¿verdad? Tener el punto de referencia de algo como general, le pueda decir, bueno, aquí para tirar para arriba, pero digamos que me consigue, se llama simplemente La historia del cine. Son de esos como tipo diccionarios, de que ni siquiera trae el autor, son varios autores que participan en la redacción del libro. Entonces, eso, ¿verdad? Y después, yo recomiendo de que uno se guíe por sus propios gustos personales, que no espere que uno le diga que usted tiene que conocer, como puedo decir yo, ¿verdad? Soy me encanta el cine de Stanley Kubrick, entonces como si yo a mis alumnos digo que tienen que ver todo lo de Stanley Kubrick, que no le guste o no, verlo porque no. Yo siempre digo, vean, según sus gustos, vean quién le gusta una película, que traten de irse por ahí, seguir con lo mismo, vean de quién dirigió esa película, porque ese es el autor de la película, nunca nos fijamos en eso, pero es importante a veces, por lo menos es como leer un libro y saber quién es el autor. Bueno, claro. Igual la película, aunque sean muchos autores y muchos colaboradores los que la hacen, pero siempre le identificamos una figura central de un creador que es el director de la película, entonces saber quién es. De ahí es donde yo, por ejemplo, me he como ido abriendo camino, buscando, vamos a ver si me encuentro por aquí, el que estoy leyendo ahorita, un libro que es sobre un director, bueno, en este caso es una directora, me encanta porque fue la única directora que hizo cine en Hollywood en la época de los años 40, 50, 60, caso único, Aida Lupino, entonces me interesaba mucho saber, este es un libro sobre las películas de Aida Lupino, o sea, no es una biografía, porque hay de todo, ¿verdad, Alfredo? Lo interesante de eso es que en libros de cine hay de todo. Por ejemplo, esto que estoy retomando, porque estoy impartiendo un taller
virtual de apreciación de cine sobre cine de animación, entonces me estoy repitiendo la biografía de Walt Disney. Oh, qué lindo. Casi que no habla de las películas en sí, no hay una crítica, un análisis de las películas, sino que realmente es como la historia de él, que hizo tantas cosas, Walt Disney, que, bueno, hay mucho de qué hablar. Y entonces hay libros sobre directores, que son biografías, hay libros sobre la obra de ciertos directores, hay libros sobre géneros, aquí, por ejemplo, clásico, ¿verdad? Películas de deportes, muy general, que uno encuentra como que, según ellos, las 100 mejores películas sobre deportes. Después puede haber, así como sobre deportes, sobre cualquier género, ciencia ficción, terror, películas de guerra del oeste. Y después, por ejemplo, hablando de películas de guerra, pueden haber temas específicos, como en esta, que es la guerra, ¿cómo es? El Vietnam de Hollywood. El Vietnam de Hollywood. Es un libro solamente sobre la guerra de Vietnam. Wow, Que ya es un tema como que es muy amplio y es como complejo, ¿verdad? Y no, ahí, por ejemplo, ese tema a mí me parece también muy, muy interesante. Y vea, así le puedo seguir hablando de que hay películas que, hay libros sobre películas, específicamente sobre, bueno, un ejemplo. Esa se llama 12 monos. Ay, sí. La película que se me vino a la mente cuando empezó esto de la pandemia y del virus. Una cosa escalofriante, porque además en esta película que habla sobre una pandemia, empiezan a decir, sí, se manifiesta al principio como un simple resfriado y después, ay, no. Hay películas que son proféticas. Que lo ponen. Sí, justamente viera que yo ahorita estaba leyendo sobre pandemias y sobre libros sobre pandemias. Me pareció muy casual que usted mencionara porque también existe esta otra tendencia, ¿verdad? Que tal vez antes, o sea, una película no fue basada en un libro, pero después de la película hacen el libro, ¿verdad? Que le llamamos el tie-in, ¿verdad? Como ahorita la que hizo Guillermo del Toro y ahora la de Claro. The Shape of Water, ¿verdad? Que después la hicieron en libro. O las películas de Star Wars, que usualmente no son basadas en libros, pero después hacen las novelas, ¿verdad? Claro. También pasa mucho. Eso es todo, es casi que un género literario en sí, porque son tantas. Son un montón. Bueno, yo los conocía como, le decían novelización, novelization en inglés, pero claro, creo que no es una palabra que salga en el diario en el diccionario de la Real Academia. Yo esta es una palabra que la aprendí hace 2 años apenas, y fue porque estaba averiguando de cuáles películas estaban nominadas a los Oscars basadas en libros. Entonces vi que había películas que estaban nominadas, pero que el libro estaba por hacerse o lo hicieron después de la película. Entonces ahí me di cuenta que el término se llamaba tie-in. Y entonces sí me parece también muy interesante porque es como, ya es como, tal vez ahí no haya tanta queja por los fans, ¿verdad? Porque siento yo que ya la película ya estaba, ¿verdad? Entonces ahora es moldear una novela a la película, más bien es al revés. Sí, no, y casi siempre son idénticas, ¿verdad? Ajá. Porque es tomar el guión y convertirlo en una novela. Y entonces digamos que casi nunca hay cambios grandes. Yo recuerdo, bueno, en esa época también, como la fiebre de uno, ¿verdad? Y me he leído un montón de libros de esos, a veces sin sin darme cuenta de que eran eso, pensando que fuera la novela original en la que estaba basada la película, mientras que era era al revés. Y me acuerdo que leí de Taxi Driver, de varias de mis películas favoritas de esa época. En algunos casos también son buenas. Yo recuerdo que un escritor se llama Alan Dean Foster, que se especializó en eso. Eran como, le daban él hizo la novelización o el tie-in de Alien, el octavo pasajero, que tuvo mucho éxito. Entonces después le encargaron un montón de parecidas. Y ahí, por ejemplo, es interesante porque uno en la novela encontraba
escenas que después en la película habían recortado. Ah, qué interesante eso. ¿Sí? Pero siendo la novela basada en el guión de lo que se llama el shooting script, el guión de filmación, hay cosas que se dan como cambios de, ¿verdad? En la edición de una película, que dicen, Claro. no, esta escena mejor quitarla, pero después uno se la encuentra en la novela, en el libro. Don Mario, qué linda esta conversación. Estamos como para hablar por horas de horas, Pueden ¿verdad? hablar por horas, justamente, el Pero tema es bueno, infinito, creo. sí, sí, ya casi tenemos que ir terminando. Entonces quería preguntarle las recomendaciones que usted le dé a las personas que ven Librópolis. De estos libros que usted dijo, o de estas películas que usted dijo, uy, mira, tiene un libro y después usted lo leyó, ¿cuáles son como las tres de esas que usted, bueno, el número uno, yo me imagino que Yo Soy Leyenda, ¿verdad? Que usted primero vio la película y después leyó el libro, ¿verdad? Fue así. Primero vi la película, sí, Ajá. y me costó después conseguir el libro, ¿verdad? Como que lo ¿Y mandé a pedir. qué otros dos películas fueron así que a usted le gustó mucho y que usted diga, uy, yo quiero leer este libro? Bueno, el Exorcista también, Ajá. me pasó seguramente con El Exorcista, y, y, y no quedé decepcionado porque creo que los dos en sus respectivos medios, los dos funcionan muy bien. Y la otra es La Naranja Mecánica, que también Ujú. yo vi la película y Me le- después me leí la novela. Claro. Quedando Y, sorprendidísimo de que al final digo, uy, pero ¿cómo? ajá, Sí, hay un capítulo más. Ajá, exacto. ¿Cuáles serían como tres películas que usted nos recomiende, que usted diga que son muy, muy buenas, basadas en libros de este año? O las más recientes que usted de recuerde. este año, bueno, Mujercita es la única que me ahorita recuerdo, que tengo muy clara, que me parece brillante, Me porque además encantó. es la cuarta versión de una novela clásica, ¿verdad? Y que ya como más o menos todo el mundo conoce y no se habían dado grandes cambios o digamos, más o menos esa es la historia, entonces la idea es tratar de llevarla al cine de la forma más fiel y elegante posible, pero esta última de Mujercitas me parece genial porque es totalmente arbitraria la forma en que la adaptan, ¿verdad? La novela, ¿Verdad? empiezan a darle como saltos temporales adelante y además ese recurso de los saltos temporales le da mucha más libertad de brincarse historias, personajes, de Ujú. reducir y de enfocar ciertos aspectos ciertos personajes, como, bueno, en este caso era el que es una directora, ¿verdad? Greta Gerwig, la que le hizo la película, quería enfatizar el aspecto como feminista del papel De de yo. Joe, de la que interpreta a Xavier Ronan. Entonces, cambiar la estructura le da esa libertad. Y al mismo tiempo no es, sí, no contradice nada, o sea, es perfectamente fiel al espíritu de la novela. Así que seguramente Mujercitas y después, para ver, de las mejores que he visto últimamente, que han estado nominados al Oscar, bueno, Parásito, pero Parásito es un guión original. Debería pensar, no me viene en mente ninguna de así como porque ahora había una en Netflix, pero no me hizo mucha gracia. Es interesante, podríamos hablar largo y tendido de eso, del diablo, eh, Ay, el diablo a sí. todas horas. Ajá. Es basado en una novela y el escritor de la novela participa en la película narrándola. Wow. Y es un recurso que es muy interesante, pero a mí, como a la mitad de la película, me pareció, no es que me cansa, sino que me parece que ya empieza a ser redundante. Y es algo como que tener un narrador que estará contando algo que uno ya está viendo. Ujú. Y Completamente. no, para mí no funciona bien.
Pero aún así es interesante de esas películas que tal vez no le dan a uno ganas de leer la novela, pero lo mantiene interesado. Don Mario, nada más me resta agradecerle de verdad por su tiempo, por el espacio. Bienvenido a Librópolis cuando usted quiera. Gracias. No, muchísimas gracias. Yo sé que... No, Alfredo, de verdad para mí ha sido un placer y lo felicito nuevamente. Y Muchas gracias. lo que está haciendo me parece sumamente valioso, importante, porque no sé, como que yo soy de los lectores que aman los libros, así como ves. Ajá. No me he comprado el Kindle todavía, no he logrado hacer ese cambio, que yo siento que no es una tradición, no una traición, ¿verdad? La lectura jamás. De hecho, mi hermana lectora lo tiene y es donde se lleva cientos de libros con ella. Claro. Pero yo sí todavía estoy pegado al libro físico. Y no, de verdad, para mí ha sido un placer. En otra oportunidad. Muchísimas gracias, don Mario, y pues bienvenido cuando usted quiera. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos por haber visto esta charla. Les invito a seguir las redes sociales de Librópolis y también voy a estar incluyendo las redes sociales y donde pueden contactar a don Mario. Don Mario no solamente está en redes sociales, sino que él también imparte talleres y charlas. Entonces, para que sigan las redes sociales de don Mario y puedan ver como todas las actividades que él constantemente también está haciendo. Y a los que no son de Costa Rica, pues que lo conozcan también. Lo estimamos mucho acá en el país. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, don Mario. Hasta luego. Hasta luego, que la pases de película.